Día 2 de agosto del año 1932. En la habitación número 59 del Hotelito Blois, en París, el escenario es dantesco. Camas deshechas, ropa por el suelo, cortinas, sábanas, almohadas salpicadas de sangre, color rojo vermellón. En el centro de la estancia, el cuerpo sin vida de un hombre. Acaba de ser degollado. El nombre del difunto es Carlos Edgar Serge de Borbón. Según él mismo contaba, a todo aquel que quisiera escucharlo, era uno de los muchos hijos bastardos del emperador Francisco José I de Austria, el marido de Sisi, su madre Alicia de Borbón-Parma, gran duquesa de la Toscana. La noticia de la muerte de un Borbón en un hotel parisino hizo las delicias de los periódicos galos de la época, y es que en esa misma habitación, en estado de shock, se encontraba una mujer española, de Zaragoza. Su nombre, Candelaria Brau Soler. Dime que no te has quedado con ganas de saber más. Reconozco haber quedado absolutamente atrapada por esta historia verídica que, confieso, desconocía por completo. Por eso quiero hablar de este episodio con alguien que sabe mucho de él, precisamente un zaragozano como nuestra protagonista, y conoce todos los detalles del asesinato de un príncipe Borbón, un suceso que dio mucho de qué hablar en la sociedad parisina de mediados del siglo XX. Don Javier Pardo, muy bienvenido. Buenos días, Cristina. Muchas gracias por recibirme en tu programa. Don Javier Pardo es médico de carrera, especializado en anatomía patológica, doctor en medicina y cirugía, y el claro ejemplo de que el saber no conoce de ramas y de que la edad no es óbice ni parangón, que diría alguno con humor. Desde su jubilación se ha dedicado a escribir y ha ganado el premio Promesa de la editorial Caligrama. ¿Cuándo empieza su relación con la literatura? No sé si se puede llamar literatura a escribir libros de medicina, pero vamos, yo he firmado como 20 libros de medicina. Y entre medio aún hice dos cosas un poco literarias. Uno es La curiosidad apasionadas, que es sobre la vida de Leonardo da Vinci y su relación con la medicina, y otro sobre la evolución. Este tuvo muy poca difusión, pero yo estoy muy orgulloso de este otro porque es el que he trabajado más en toda mi vida. No, es que una y otra vez, además, encontramos esta preciosa relación entre la medicina y las humanidades. Habíamos comentado que Javier Pardo es natural de Maella, Zaragoza, el mismo municipio en el que nació la mujer que antes hemos mencionado, Candelaria Brau Soler, que es la protagonista de su libro, Asesinato de un Borbón. ¿Y qué nos puede decir Javier sobre Candelaria Brau Soler? ¿Quién fue? Lo primero que tengo que decir es que yo encontré esta noticia en un recorte de un periódico de Murcia del año 32. Entonces me dediqué a preguntar en el pueblo donde nacimos y no la conocía nadie ni sabía nadie nada de esto. Había unos recuerdos vagos de la familia. La familia era una familia conocida, tenía una casa estupenda, tenía muy buenas fincas, pero fueron desapareciendo todos y cuando murió Candelaria ya no quedó descendencia en Maella. Fuera así, pero en Maella no quedó. Con lo cual, pues mi relación con ella ha sido de pura investigación. Entonces esta mujer es una mujer que podría llamar feminista, pero feminista al 100%, porque es una mujer desgraciada con los hombres que pasaron por su vida. Ella no hizo más que trabajar, tratarles bien, con educación, y el final fue fatal porque terminó con esta relación con el Borbón. Tuvo que sufrir pues un año de cárcel, un juicio. Recoge también el autor en Asesinato de un Borbón el primer matrimonio de Candelaria, que fue con un tal José Boada Martí, con un hijo en común y un fiasco absoluto. Yo no sé si este primer matrimonio es muy relevante. Pues es relevante porque se cumplen lo que en España era frecuente, eran los
típicos indianos que se iban a Cuba o a Filipinas, se creaban un negocio y luego volvían a España para buscar novia, porque les parecía que las indígenas no eran las adecuadas. Y entonces a veces eran matrimonios pues un poco forzados o un poco demasiado deprisa, ¿no? Y eso es lo que le pasó a esta chica. Fue un desastre primero porque él era un poco bebedor y un poco pendenciero. Al llegar allí empezó el niño a coger gastroenteritis y entonces no tuvo más remedio que volverse a España. Uh-huh. Y fue un par de años más tarde, en 1921, que ella conoce al misterioso príncipe Carlos Edgardo Serge de Borbón. ¿Quién era este hombre? ¿Era realmente un Borbón? Él decía que era un Borbón y tenía todos papeles intentando asegurar que era Borbón, y él había estado en Estados Unidos en 1890 y se había casado con una americana allí y tuvo un hijo, y ese hijo se llamaba Rodolfo de Borbón, o sea que le transmitió el apellido a Rodolfo. Vino a Europa una vez con su madre, pero estuvo unos meses y se volvieron a marchar. Todo el mundo que estaba con él se creía que era un Borbón. Al parecer, ella, Candelaria, conoce a este sujeto. Él tiene 51 años, casi 20 más que ella. Sí. ¿Y cómo fue la relación entre ambos? Pues fue una relación curiosa. Esta mujer tenía raíces católicas muy profundas durante toda su vida. Y durante toda su vida siempre disimuló su relación con el Borbón. De tal manera que a ella le parecía que nadie podía pensar que tenía relaciones ni nada con este Borbón. De tal manera que en Barcelona lo que hizo fue puso una pensión y entonces el Borbón estaba allí como si fuera un pensionista. Y de hecho, en el juicio fue uno de los que había estado en esta pensión, un francés que había estado en esta pensión, declaró que le preguntaron, dice, ¿pero tenía esta mujer relación con el Borbón? Dice, sí, dice, pero no lo decían a nadie, pero todos sabíamos que sí que tenían. Sí, cómo eran las cosas en aquella época, sí, ¿no? Sí, cumplía con lo que demandaba el momento, ¿no? Pero luego, además de esta cobertura social, él se comportaba de una forma pésima con ella. Oh, sí, terrible. Él lo que hacía, donde yo sé seguro que tenía dinero, era de comisiones de un par de traficantes de armas que le daban una comisión cada vez que él intervenía en alguna cosa de estas. Una de las que intervino fue en la venta de armas a Maciá, cuando el golpe de Estado del año 26. Cuando cobraba este dinero, lo que hacía es desaparecía durante 15 días y se dedicaba por ahí, nadie sabe por dónde, a gastarlo pues con mujeres, el juego. Y cuando se quedaba sin dinero, iba a casa de Candelaria pues a sacarle el poco dinero que tenía Candelaria. ¿Y Candelaria por qué tenía este cuelgue con este sujeto? Yo la verdad es que cuando yo me enteré de cómo lo conoció y dijo aquella frase de soy Carlos Edgardo Serge de Borbón y Parma, y vengo observándola desde hace varios días y estoy francamente enamorado de usted. Pues yo me imagino que una mujer sola en Barcelona, divorciada o separada, con un niño, y en el año 20... pues yo qué sé, al menos aparentemente no, no lo demostró, pero yo creo que de alguna manera se le nubló la vista y la tuvo nublada con seguridad hasta el año 26, en que el Borbón fue expulsado de España. Y ella estuvo dudando si ir o no, y al final pues lo siguió a París. Pero poco a poco llegó un momento en que esta mujer no podía ni respirar, ¿no?, con este hombre. Pero fue con él, ¿eh? Estuvo en París, sí. No sé de qué vivieron allí. Pues ella había aprendido a fabricar cosméticos. Tenía una marca que era Plain Soul. Y entonces ella... en Barcelona, pues le había ido muy bien, sobre todo porque en algunas farmacias depositaba los cosméticos y cuando le vendían alguno, pues le pagaban. Entonces en Francia quiso hacer lo mismo, pero los farmacéuticos franceses le dijeron en París que en Francia no se podía hacer eso. Ella se quedó en París con él y vivía de esto, también echaba las cartas y luego empeñaron todas las joyas que tenían
de la familia y de todo lo que había, y después en casa, en Maella, la familia empezó a vender pronto fincas y al final lo vendió todo. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues llévenos, don Javier Pardo, a esa habitación del Hotel Bois en la noche del 2 de agosto del año 1932. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, el hecho es que en un momento determinado le dice, ahora nos vamos a vivir a Niza. Y Candelaria dijo, por aquí ya no paso, yo ya he hecho demasiado, ¿a qué vamos a ir a Niza? Y esa fue la discusión enorme que apareció ese día en el hotel. Y a las 5 de la mañana aquí hay dos versiones. Una es la versión que da Candelaria en el juicio. A las 5 de la mañana él coge una cuchilla de afeitar que había comprado hacía 2 días precisamente Candelaria, y entonces le da un corte en el brazo, pero Candelaria se defiende, le empuja y entonces le quita la navaja. Entonces le da un corte en el cuello que fue seguido de 4 cortes más en el cuello, 5 en total, y entonces al romper la carótida, pues allí la sangre salía a una presión, claro, sí, tremenda. Y entonces llenó la habitación de sangre y eso. Y entonces ella lo que hizo fue, se vistió, cogió su bolsito y se fue a la Embajada Española a entregarse, a declararse culpable del asesinato de un Borbón. Uh-huh. Y esa fue una de las versiones, me decía usted. Y luego hay otra versión. Hay otra versión, y es la que da el forense en el juicio, que es que en la cama donde hay más sangre es en la almohada donde tenía apoyada la cabeza el Borbón. Para el forense, el corte se dio mientras el Borbón estaba dormido. En cualquier caso, lo que parece evidente es que esta mujer estaba agotada, el otro la había vampirizado hasta el extremo y en un momento de desesperación lo mata. Sí, esta mujer era muy poca cosa, se hablaba con una voz muy fina, con un francés muy regular y un poco académico, y luego le buscaron un abogado que era el mejor abogado que había en París, y entonces pues hizo una defensa fenomenal, y entonces al final la declararon que había sido en defensa propia. Sí. Uh-huh. Lo cierto es que el asesinato aquel y la resolución judicial dieron mucho que hablar. El informe policial ocupó más de 1.200 páginas. O sea que en su momento fue una cosa sonada, ¿verdad? Muy sonada. Mire, yo estuve mirando aquí en Zaragoza, en el Palacio Montemuzo, donde están archivados, digitalizados los periódicos de la época, el Noticiero, el Amanecer y el Heraldo de Aragón. Y me encontré 3 artículos sobre el tema. 3 artículos del 32 y del 33 que revisé ahí. Sin embargo, cogí ya en una agencia francesa, yo pedí todos los artículos que hubieran aparecido sobre este tema en Francia y me llegaron 360 artículos, lo cual denota que la palabra Borbón, que aquí a veces nos pensamos que nos produce algo, en Francia les produce una emoción tremenda, porque si no es imposible que hubiera tanto artículo. Es un trabajo histórico de don Javier Pardo, bien interesante, porque nos hace recorrer la España de aquella época, la Francia de aquella época, los usos sociales, las condiciones de aquella mujer, de Candelaria, y ciertamente, bueno, no deja de tener los visos de una novela policíaca. Es verdaderamente interesante. Don Javier Pardo, Asesinato de un Borbón se llama su novela, basada en una historia real, y le agradecemos muchísimo que nos la haya presentado. Cristina, le agradezco yo muchísimo el que me haya dado esta oportunidad de contar todo esto. O sea que muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Eso espero, que siga escribiendo. Enhorabuena. Venga, adiós. Gracias.